a ver aquí y participe y me diga en forma general de qué hablamos ayer, qué temática y un poquito, para recordar, para entrar en materia. A ver, ¿quién se atreve? ¿Un voluntario? Así, sin miedo. Madre Chandra Vale le da risa. Madre Rojini también. Prabhu Nurat también. Madre Brahma Saroba también. Jai Prabhu Chaitanya. Jai, Prabhu Nurat, adelante. Reverencias. Om Gyanati Mirandasya Janam Janachalakaya Chatsurum Militam Minatasmai Sri Gurave Namaha. Bueno, ayer hablamos en términos generales de los objetivos generales, que es capacitarse para entender y aplicar los principios fundamentales explicados en el Bhagavad Gita. ¿Se escucha bien ahí, Prabhu? Sí. Perfecto. Sí, se escucha bien. Sí. Después objetivos específicos, que es contextualizar el cómo y por qué se da el Bhagavad Gita, explicar los 5 temas principales, que es Ishvara, la Jiva, Prakriti, Karma, y me falta uno que es... Kala. Kala. Kala, ese, Kala. Bien. Ok. Bueno, los 6 primeros capítulos hablan del karma, los 6 intermedios del bhakti, los 6 finales del yagya, ¿puede ser, Raúl? ¿Lo estamos bien? Sí. Sí. Muy bien. Bueno, acá la madre Sevakun ya había notado una frase también, que era que el amor es la energía que nos da la felicidad y venimos a aprender a amar a través del servicio. Bueno, luego tenemos que el ser humano conoce a través de sus sentidos y a través de ellos obtenemos muchas enseñanzas. El Bhagavad Gita tiene vida y nos está mostrando la verdad, ¿no? Este conocimiento nos da automáticamente felicidad y alegría, porque nos muestra las instrucciones directamente habladas por Krishna. Y como dice el Bhagavad Gita, el objetivo, la esencia, como el propósito del Bhagavad Gita es Krishna mismo, ¿no? Es la esencia de todo. Bueno, también, a ver qué más notamos. Bueno, eso sería Prabhu. Tenemos más cosas, pero bueno, tampoco para no ser muy largo. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, para ir entrando en contexto, irnos, ir penetrando, ir entrando y sumergiéndonos en la temática del Gita, voy a ponerles aquí en el chat los versitos que vimos ayer, para que ustedes los recuerden, los tengan ahí, si quieren se los pueden aprender y esto. Entonces voy a pedirle a la madre Rojini que me lea ese versito que está en el chat, por favor. Sí, Prabhu. ¿No aparece? ¿No lo ves? Ahí, No, ahí no aparece en el chat para todos. No, no se ve, Prabhu, solamente lo veo a usted en la pantalla. Yo sí se ve. Sí se ve, si quieres lo puedo decir. Perdón, en el chat. Sí, en el Ya, chat ya escrito. Sí, escrito. Gracias. Okay. Para otorgarles una misericordia especial, yo, sí, morando en sus corazones, destruyo con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. ¿Qué te dice eso? Pues que el Señor Krishna nos está regalando nos está dando una misericordia especial, nos está dando algo totalmente inconmensurable, que Él morando en nuestros corazones, como nuestro Paramatma, destruye con la deslumbrante lámpara del conocimiento la oscuridad que nace de la ignorancia. O sea, nos regala el conocimiento. Muy bien. Ahora va este otro versito. A ver, madre Maite, ¿lo puedes leer, por favor? Sí, Prabhu.
material como espiritual. Al conocer esto, no te quedará nada más por conocer. Ok. ¿Qué te llega al corazón ese versito? Pues que a través de las escrituras, el Supremo Krishna va a guiar a tener esa iluminación de la conexión con lo verdadero y el amor puro de su corazón que yace en nosotros. Muy bien. Ahora, Madre Madhava, ¿puedes leer este verso, por favor? Sí, reverencias. Reverencias. El conocimiento más confidencial. La Suprema Personalidad de Dios dijo: mi querido Arjuna, como tú nunca me envidias, te he de impartir este conocimiento y esa comprensión que son de lo más confidenciales, con lo cual te verás liberado de los sufrimientos de la existencia material. Muy bien. ¿Qué te dice el verso? Bueno, pues que en esa conversación o sea, que Krishna le quiere pues dar todo el conocimiento tan confidencial porque no hay envidias, no hay nada y quiere su liberación. Entonces le va a enseñar todo los secretos, toda la ciencia, todo lo que hay en él para que lo conozca, para poder liberarse de aquí, de este mundo. Muy bien, muchas gracias. Va este otro. Madre Krishna Prema, por favor. ¿Puedes leerlo? Eso, adelante. Sí, ya. Este conocimiento es el rey de la educación y el más secreto de todos los secretos. Es el conocimiento más puro de todos y como brinda una percepción directa del ser mediante la iluminación, es la perfección de la religión. Además es eterno y se practica con alegría. Pues sí. Sí, adelante. ¿Qué te dice el verso? El verso me dice que nosotros estamos practicando tal como es, como lo dice el propio Bhagavad Gita. Es muy confidencial, pero lo tenemos para nosotros, ¿cierto? Krishna nos lo mandó y que lo estamos estudiando tal como es. Ok, muchas gracias. Lindo porte. Prabhu, una pregunta. Sí, Mataji, adelante. Gracias. Este verso que acaba de leer la Mataji, ¿cuál es? Porque no tiene el número. Sí, No este verso, si no estoy mal, es el capítulo 9, verso 2. Gracias. Con mucho gusto. Y este último, Minerva. Hola. Rade. ¿Qué tal? Adelante, por favor. Buen día. Bien, gracias. Sí, lee en el chat donde empieza, te voy a exponer el último versito, por favor. A ver, ¿dónde está? Ahí no veo. En el chat por escrito. ¿Listo? Y ahorita que lo veo. Ya. Es este que aparece en el chat, ¿verdad? Sí, el último empieza por te voy a exponer. Muy bien. Dice, te voy a exponer de nuevo esa sabiduría suprema, lo mejor de todo el conocimiento con la cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Ok, ¿qué te dice eso en tu corazón? Te voy a exponer sabiduría, con lo cual todos los sabios han alcanzado la perfección suprema. Pues que nos va a poner sabiduría en cada persona y cada corazón. Sí, ¿qué más? Entendí. Ok. Soy un poco más. Bueno, perfecto. Entonces ahorita les voy a compartir pantalla aquí. Ok. ¿Sí lo ven ahí?
Sí. Ok. Entonces les presento al Prabhu Madhava Krishna, que es también su profesor, su maestro de la clase del Gita, que los va a acompañar el próximo martes y yo voy después el miércoles. Entonces, él tiene un mensaje para ustedes. Parte de la Universidad Sol, queremos invitarlos a que nos acompañen en una trascendental búsqueda de la verdad, a descubrir nuevos horizontes dentro de nuestro ser y a poder tener una visión distinta para observar la realidad desde otra perspectiva, a través de la lectura y el estudio del Bhagavad Gita, el cual ha sido reconocido y admirado por grandes pensadores y filósofos, trascendentalistas, buscadores de la verdad, tales como Einstein, Nelson Mandela, Mahatma Gandhi, Bhaktivinoda Thakur, entre otros. De esta manera te invitamos a que te inscribas y formes parte de este grupo de personas inquisidoras que están deseosas de tener una nueva visión del mundo y conocerse a sí mismo bajo la guía y la instrucción del Bhagavad Gita. Bueno, muchas gracias. Ok. Entonces, ¿alguien quiere hacer un comentario de este video? Tengo una ¿Qué le pregunta. dice? Soy nueva en esto. ¿Qué es Bhagavad Gita? Bhagavad Gita. Bueno, Bhagavad significa Bhagavan, que es el Señor Supremo. Y Gita significa canto. Entonces es el canto del Señor Supremo. Es cuando Krishna mismo relata todas las verdades a través del Bhagavad Gita en este libro. Pero es lo que vimos la clase pasada. Entonces, ¿no estuviste la clase pasada ayer? Entonces vas a ver por Facebook, ahí en Universalidad, la clase, y ahí hablamos sobre, aparte del Bhagavad Gita, del concepto, la conceptualización de lo que es, de qué trata, y aquí vamos a seguir trabajándolo. De hecho, aquí el Prabhu Madhava explicó un poquito de esto, ¿no? Entonces, vamos a pedirle a la Madre Kaveri que nos diga un poquito qué le indica este video. Muy bien. Muchas gracias, Almina. Adelante, Madre. Para todos los devotos. Bueno, lo que dice el maestro Madhava nos dice que la importancia de estudiar este Bhagavad Gita para tener el conocimiento de la autorrealización y de seguir a nuestro guru, a los devotos, acharyas, que tienen todo este conocimiento y por ende nosotros podemos seguir los pasos de todos ellos. Ok, perfecto. Muchas gracias. Entonces, de ahí también pueden salir preguntitas para el examen, ¿no? Por ejemplo, ¿quiénes son los personajes que él nombra en el video que se sintieron inspirados por el Bhagavad Gita? Einstein. Sí, ¿quién más? Nelson Mandela. Nelson Mandela. Mahatma Gandhi. Gandhi, muy bien. Thomas Edison. Thomas Edison, muy bien. Bhaktivinoda Thakur dijo también. Y Bhaktivinoda Thakur, correcto. Muy bien, están muy pilosos. Eso me alegra. Súper. Están muy pendientes. De eso se trata. Bueno, ahora una pregunta. ¿Cuál era la tarea de ayer para hoy? Eran dos. Estudiar el capítulo 14 y 17. 14 y 17 y investigar por qué se había dado la escritura, por qué se había generado la descripción de este libro. Ah, ok, perfecto. Entonces, ok, en la primera podemos iniciar un estudiante que me diga respecto a la contextualización, por qué se dio este libro. Madre Maite. Adelante. Sí, es que yo estuve investigando y chequé que en la quinta parte del Mahabharata hay un capítulo que se llama Udyoga Parva. Y entonces ahí es a donde se concreta
la guerra, a donde se gestó a lo largo de la descripción del libro, pero en ese capítulo es a donde ya se garantiza que van a ir a la guerra los Kurus y los Pándavas. Ok, muy bien. Madre Maite, ¿te querías comentar? Tiene el micrófono cerrado. Disculpa. Bueno, que de acuerdo al Mahabharata, la lucha que se realizó fue entre Kauravas y Pándavas, ¿no? Sí. Y la batalla duró, que bueno, es realmente todo el relato, pero aquí pone que fue proporcional 18 días, donde los ejércitos de toda India se confrontaron. Y aquí es donde Arjuna, al ver que están en esta batalla, sus amigos, sus familiares, sus colaboradores, le da una inmensa tristeza y pues como que desiste de hacer este confrontamiento, ¿no? Y ahí es cuando el Supremo Krishna habla con él y le dice que la compasión, lamentación y lágrimas pues son signos de la ignorancia, que esto no es lo verdadero acerca de la verdad del ser. Entonces, más, o sea, es donde se desarrolla esta historia. Bien, muy bien. Ok. Pero bueno, Urad, ¿quería decir algo? El por qué fue que se dio la batalla. Tengo la duda si es el por qué o cómo se desarrolla. Es el por qué de cómo surgió el Bhagavad Gita, ¿cierto? Sí, correcto. Yo había leído que era porque en un momento la cadena de sucesión discipular se había roto, entonces hizo necesario que a través de esta batalla se quedara asentadas las bases del Bhagavad Gita, a través del diálogo entre Krishna y Arjuna. Ok, perfecto. ¿Alguien más me levantó la mano que quiere participar a la temática? La madre Kaveri. Me habían perdido los principios de... Sí, Prabhu, maestro. Vea, entonces según el texto, el diálogo que hay en la guerra de Kurukshetra, que tiene lugar en el campo de batalla, la guerra fue prácticamente por un fuerte conflicto entre la familia real de Arjuna, quien es un príncipe heredero del trono, y recibió junto a sus hermanos, los Pándavas, todo tipo de agresiones por parte de sus primos los Kurus. Entonces empezó la guerra de Kurukshetra, inspirada por Krishna mismo, y allí fue donde Krishna le reveló a su mejor amigo Arjuna muchos secretos sobre el Bhagavad Gita, que es lo que viene a continuación de todo lo que vamos a aprender. Ok, muy bien, muchas gracias. Madre Puspánjali, ¿quiere decir algo? No, Prabhu, estaba acomodando aquí mi pantalla. Ah, ok, pensé que estabas levantando la mano. Bueno, perfecto, entonces, sí, Di, adelante. Sí, no, complementando un poquito lo que nuestros queridos compañeros han aportado, según lo que yo comprendí también, es que justamente lo que decía la madre Kaveri, que Krishna, el señor Krishna le entrega a Arjuna todo este conocimiento a raíz de que él empieza a tener una duda en la batalla, porque él se encuentra en un conflicto, en un dilema de que la oposición, habían personas que obviamente eran muy importantes para él. Entonces a él le pesaba mucho el tener que ser la causa de la muerte de estas
de estas personas, inclusive de quien le había incluido, instruido en todas las artes de ser un gran guerrero, porque él era un sátraya. Creo que es así. Entonces Krishna lo empieza ahí, es cuando empieza a desarrollarse y a explicarle y hablarle sobre el conocimiento de que nosotros no somos este cuerpo, sino que somos almas espirituales, que venimos a cumplir una función, una misión, también un propósito. Y bueno, es así mi pequeña comprensión también de que cómo surgió ese desarrollo. Ok, muchas gracias. Bueno, perfectísimo. Muchas gracias por el aporte, muy buenos. Vamos entrando en materia. Entonces pongan mucha atención, concéntrense. Les voy a contar una historia. ¿Sí? Hace 50 siglos, érase una vez, pero esta historia es real, ¿no? Sucedió. Hace 50 siglos, el destino del mundo estaba centrado y administrado por unos reyes que tenían el control y el poder de todo el mundo, de todo el planeta. Ellos tenían el centro del poder, tenían conocimiento, eran como líderes mundiales y estos personajes tenían la fuerza porque eran reyes, pero estos personajes eran asuras, eran personas, asuras significa demoníacas, con una mentalidad de destruir, del poder, de la codicia, ¿sí? Y ellos tenían sometido al mundo. Esto generaba peso para el mundo, porque cuando hay malas acciones, las energías son negativas. Entonces afectan a todos. Si el mundo es administrado por gobernantes degradados, esto afecta a toda la sociedad. ¿Por qué? Porque el deber de un rey, de un presidente, de un administrador, es proteger y ser bienqueriente de la sociedad. Pero en ese momento no estaba sucediendo esto. Entonces, Bhumi, la madre tierra, la madre naturaleza, se sentía sobrecogida. Ella estaba muy triste y sufriendo por todo lo que estaba pasando. El peso de todas estas energías caía sobre ella y ella sufría por la explotación que tenía, por la contaminación de los ríos, de la naturaleza, los daños, muy similar a lo que está pasando ahora, ¿no? Entonces, de esa manera, la madre tierra va y se dirige al señor Brahma. El señor Brahma es aquella personalidad que es el creador. Entonces él va donde el creador del universo y le dice, señor Brahma, está pasando esto y esto y esto, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Entonces él dijo, para mí es imposible controlarlo, para mí es imposible intervenir y ayudarte. Estos asuras son muy poderosos. Entonces ellos, junto con los devas son los semidioses, se dirigieron al océano causal. En el océano causal está el señor Vishnu, ¿sí? Que el señor Vishnu en los mundos materiales, él es el administrador de todo lo que pasa. Entonces el señor Vishnu dijo a los devas, nazcan como humanos en la tierra, que pronto irá Krishna, esta personalidad suprema, para enfrentar a estos demonios. Entonces, de acuerdo a eso, en la historia se cuenta que los semidioses nacieron en las principales familias, ¿sí? En la tierra. Y Krishna aparece en la comunidad de los Brihnis. Los Brihnis, que son vegetarianos, son sabios. Entonces él nace allí, pero él nace como un príncipe, ¿sí? Pero tiene que pasar por diferentes situaciones. Taña, ¿los qué? ¿Los Brihnis? Sí. Sí. ¿Cómo? Sí, los Brihnis. La dinastía de los Brihnis. No ¿Ok? sabía. Bueno. Gracias. Entonces, después de esto, hay un pasatiempo para poder explicar esto. Hay un pasatiempo donde aparece Karna. Karna es uno de los Pándavas
y Karna Karna tuvo una vida. Si ustedes conocen la vida de Karna, se puede aprender mucho. Él pasó por diferentes situaciones, pero él sufría mucho, porque por su orgullo, él fue en cierta situación, digámoslo así, rechazado. Entonces él se sintió indignado y toda su vida él se la pasó pensando en esa indignación. Entonces él sufría mucho. Siempre estaba recordando lo que le había pasado y ni dormía pensando en eso. A algunos nos puede pasar esto, ¿cierto? Centrarnos tanto en el problema, ¿sí? Y entonces él un día llegó y le dijo a Krishna lamentando, no, Krishna, es que mire mi vida, me hicieron eso, me rechazaron y no me permitieron pelear. Esa historia es una historia larga, pero se la puedo contar después, pero así por encimita. Entonces Krishna le dijo, pero ¿de qué te quejas? Si yo nací en una cárcel, imagínate, ¿sí? Mis padres estuvieron encarcelados con grilletes y yo desde bebé siempre fui atacado me querían matar, siendo un bebé. Y tenía un tío de mi familia, imagínense, de la misma familia un tío, ¿sí? Que siempre quiso matarme, quiso destruirme, porque él pensaba que yo lo iba a matar. Sí, él siempre se dedicó a defenderse por una predicción donde decían que yo había nacido a este mundo para destruirlo a él, y él era el rey Kansa. Pero en esta historia se cuenta que el rey se dedicó a buscar matar a Krishna y siempre lo consideró un vaquerito. Y a pesar de que Krishna se enfrentaba a estos demonios que él enviaba, estos monstruos, digamos así, estos ogros para destruirlo, y no podía, él nunca llegó a preguntarle a Krishna, pero realmente, ¿quién es usted? ¿De dónde usted tiene tanto poder para destruir a estas personalidades tan poderosas, a estos asuras tan poderosos? Porque si él lo hubiera hecho, entonces hubiera entendido quién es Krishna y entonces hubiera podido hacer lindas acciones que le hubieran generado en su vida cambiar esa predicción. ¿Qué quiere decir? Cambiar su destino, cambiar su vida, que es la invitación que hace el Gita para todos nosotros. Todos podemos cambiar en el momento en que cambiamos nuestras acciones. Entonces, de aquí en adelante nuestras acciones van a ser positivas y correctas. Y eso va a generar que vamos a saber cuál es nuestro futuro. Bueno, eso es un paréntesis. Entonces, Krishna le dice, pero ¿de qué te lamentas? Yo tuve al tío Kansa detrás mío todo el tiempo. Y fuera de eso, ni pude tener a Radha, ¿sí? Por la maldad, por todo esto, ¿no? O sea, el amor de mi vida no podía tener y estar con ella por todas estas situaciones, ¿sí? Y tuve a reyes como Yasarananda, ¿sí? A demonios, monstruos como Trinavarta, Putana, Aristasura y otros detrás mío desde niño persiguiéndome. Y yo no me quejo, yo estoy bien, estoy feliz. ¿Usted por qué se queja por eso nomás? Por una situación de eso. O sea, olvídalo. Vive la vida, no pasa nada, tranquilo, ¿sí? Y entonces él estaba en tal depresión y tan sumido, ahogado en un vaso de agua que no lo podía entender. Y decía, y yo fui un pastorcito de vacas todo el tiempo y siempre fui feliz, ¿sí? Con las vaquitas y los vaqueritos. Y así, después de ver toda esta situación de esta problemática entre dos familias, los Kurus y los Pándavas. Entonces, hay toda una historia que se desarrolla en el Mahabharata, que son dos tomos bien grandes de la historia del Mahabharata. Ojalá la pueda leer, es muy buena y tiene muchas enseñanzas para la vida, donde se ven las relaciones, se ve la intriga, se ve el maquiavelismo, se ve la familia, cómo pelea con la misma familia, ¿no? En la historia del Bhagavatam se dice que tanto los semidioses, los santos y los sabios, como los demonios, los asuras, nacen de una misma familia, donde hay dos mamás y un papá. Y una mamá hace bien los mantras, hace bien las oraciones, ella es una santa, entonces sus hijos nacen santos. Y hay una que es descuidada, es perezosa, es floja, no es autorrealizada, autodeterminada, entonces sus hijos nacen desviados. Pero todos son hermanos, primos hermanos, hermanos y primos
que se pelean por el poder. Y así va la historia de todos los mundos donde antes existían en los mundos bajos y donde también tenían opulencias y riquezas incalculables, pero que siempre venían estos a los planetas medios como la Tierra y iban a los planetas celestiales a invadir y a tomar el poder y la riqueza de estos mundos. Entonces, de igual forma, en forma similar, esas modalidades están dentro de nosotros mismos. Hay una parte divina nuestra, pero también hay una parte desviada, una parte demoníaca. Entonces, ¿cuál parte quieres tú desarrollar? ¿La divina? ¿Volverte un santo, un puro, ayudar a otros, dar amor, perdonar y salir adelante? ¿Sí? Perdonar como no quería hacerlo Karna, ¿sí? Por eso estaba pegado a esto, ¿no? Porque no entendía realmente lo que es el karma. El karma le indicaba de que esa situación que él vivió, él tenía que vivirla porque era de la vida pasada, que él tenía que enfrentarlo. Y así es sanador. Entonces, esto vamos a ir viendo más adelante, que aquí hay muchas posiciones para que todo sea sanador. Es decir, que de acuerdo a la perspectiva que uno lo vea, entonces a sí mismo le favorece o lo destruye. Entonces aquí Krishna le está diciendo a Karna cómo uno puede ser feliz viéndolo desde la perspectiva correcta, la perspectiva del Gita, mientras que él estaba triste y deprimido por algo que realmente no valía la pena. Cuando uno se apega al orgullo, a la arrogancia, entonces la persona sufre, ¿sí? Porque siempre está esperando ese respeto, siempre se deja tocar el ego. La instrucción y recomendación de los acharyas es: no te apegues, no pelees con nadie. Si alguien quiere algo, déselo. Si alguien quiere sentarse aquí, tener una posición, sentarse allá, hacer esto, sobresalir, déjelo, hágalo, no hay problema. Sí, no se enrollen, no pelear, no dejarse tocar el ego y seguir adelante. Entonces, eso es lo que le está diciendo Krishna a Karna en este pasatiempo. Y a medida de eso le está contando, le está diciendo a Karna que estas dos familias, que también son familia de él, ¿sí? Que son amigos de él, se están enfrentando por el poder. Pero unos quieren como tener el poder y generar esa carga negativa hacia el mundo, y otros quieren generar esta carga positiva. Entonces, ¿qué hace Krishna? Krishna hace de mensajero de la paz y busca de una u otra manera de convencerlos de que no. Tanto así que en ese momento Dhritarashtra, el rey ciego, y su hijo Duryodhana, en la historia, ellos tenían el poder de todo el mundo. Y es más, Krishna solo les dice: denle 5 pueblitos. Imaginen tener todo el planeta y pedir 5 pueblitos, ni siquiera ciudades, 5 aldeas, para que los 5 hermanos Pándavas puedan estar con sus familias y alguna comunidad, como cuando tú vives en un barrio y entonces ahí vives con la comunidad, ¿sí? Y ni siquiera eso le quisieron dar. Dijo Duryodhana, ni siquiera donde cabe la punta de una aguja. Imagínate, ¿sí? Siendo ellos sus primos hermanos con los que vivieron en la infancia, ¿sí? Quienes muchas veces les salvaron la vida y compartieron tantas cosas desde niños. Entonces, todas esas posibilidades que Krishna quiso en la historia de esto de generar la paz no fue posible. Entonces, Krishna, a sus 125 años de estar en la tierra, pero él tenía una forma física que expresaba 16 años de edad, o sea, no, porque tiene un cuerpo espiritual, él no envejece. Entonces, ahí, en ese momento, van al campo de batalla las dos familias. No hay otra forma, no hay otra salida. O sea, estoy resumiendo así para hacerme entender. Y entonces Arjuna le dice a Krishna que por favor, Krishna es su auriga, o sea, el conductor del carruaje de Arjuna, y le dice: condúceme hacia el centro del campo de batalla para ver a estos grandes guerreros, a estos grandes gurús de la guerra, a estos grandes maestros que se van a enfrentar a nosotros. Quiero verlos de cerca.
son mi propia familia. Ahí está mi abuelo, ¿sí? Ahí está mi maestro Drona, mi maestro de armas, ¿sí? Mi abuelo Bhisma, mis seres queridos. Entonces se dirigen a ese campo de batalla. Entonces en ese campo de batalla es cuando Arjuna se lamenta y llora. Krishna dice, yo no soy capaz de destruir a estos que son familia mía y que ahora son como mis enemigos o que nos han hecho tantas cosas, porque yo he intentado matarlos muchas veces. A ellos les tocó irse al exilio por 13 años, estar en el monte, en la selva, en los bosques, ¿sí? Él y sus 4 hermanos, junto con su mamá y su esposa. Entonces, para abreviarles, están frente a esa lucha que es fratricida. Entonces, en el campo de batalla, ellos observan, Arjuna se lamenta, y en ese momento, entonces es cuando Arjuna habla y habla en el primer capítulo, y hasta el capítulo 2 del Bhagavad Gita, en el verso 12, ¿sí? Que comienza a hacer preguntas todo este tiempo a Krishna. Krishna comienza a hablar y a responderle de esto. Entonces ahí es cuando le dice, pero ¿por qué te lamentas? ¿Sí? Los sabios no se lamentan ni por los vivos ni por los muertos. ¿Por qué? Porque comprenden todo, qué es lo que está pasando. Saben de la causalidad, que detrás de cada uno de nosotros hay una historia. Entonces es muy hermoso tener el conocimiento de esto y entender que nosotros somos como Arjuna, ¿sí? Que a veces nos quejamos y nos lamentamos y no podemos valorar y ver todo lo hermoso y maravilloso que también hay a nuestro alrededor. Todo lo que recibimos es muchas bendiciones, ¿sí? La misma vida, este mismo cuerpo, ¿sí? El aire, el sol, la luna, la naturaleza, los ríos, los pájaros, los peces, todo lo que existe, los animales, tu familia, todos los que tienes alrededor, todo es maravilloso. ¿Por qué perspectiva lo estás viendo? ¿Sí? Entonces siempre hay un lado bueno, siempre hay un lado lindo, pero hay que tener esos ojos divinos. Por eso la invitación del Bhagavad Gita es que desarrollemos esa parte divina, que también hay todo un capítulo de esta. Entonces eso lo vamos a ver más adelante. Pero ese es el contexto general y esa es la invitación que está haciendo aquí. Entonces, frente a todo esto, Krishna ahí en ese instante explica a Arjuna, cuando Arjuna ya no entiende, él se hace el que no entiende, ¿no? Porque él es un amigo, es un devoto de Krishna. Él está en esa posición para poder cantar estos mensajes y nosotros que llegue a nosotros y nosotros poderlos entender. Entonces, en ese momento, hay un momento que Arjuna dice, Krishna, no entiendo, ayúdame por favor, me rindo ante ti, ¿sí? Por favor, sé mi maestro. Y entonces, en ese momento de la rendición, entonces Krishna lo acepta como su discípulo y entonces le relata todo el Bhagavad Gita con todas las respuestas, ¿sí? Que esa debe ser nuestra posición. ¿En qué momento estamos nosotros? Ahorita estamos aquí, estamos rendidos al Bhagavad Gita, ¿cierto? Por eso queremos escuchar y aprender. Esa es la posición que asumió también Arjuna. Entonces, en el capítulo 11, en el capítulo 13, aparecen Krishna, Arjuna y Sanjaya. Sanjaya es un sirviente del rey Dhritarashtra, que él era ciego, pero a él le dieron un poder para que él pudiera ver lo que estaba pasando en el campo de batalla y él relató todo el Bhagavad Gita al rey Dhritarashtra. Es como estar viendo la televisión, pero en una forma con poderes místicos, ¿no? Él tenía la visión para poder estar a miles de kilómetros de ahí y poder ver qué estaba pasando. Bueno, entonces, en los otros versos habla Krishna. En el capítulo 11 hay una glorificación hacia Krishna. Y en el capítulo 2, cuando dice, instrúyeme, ¿no? Se rinde. Entonces, la instrucción es hacia la vida espiritual. La instrucción viene del guru a discípulo y así ha venido de maestro a discípulo
que se vuelve maestro y maestro discípulo por sucesión discipular, quiere decir Guru Parampara, Guru Varga significa sucesión discipular. Entonces, así el conocimiento se ha transmitido oralmente. Antes se transmitía oralmente. Nosotros tenemos este chance del Bhagavad Gita por escrito. En el libro ustedes ven que aparece en sánscrito, aparece la transliteración, la traducción al español, letra por letra, palabra por palabra, digo, y después todo completa la traducción y después una explicación hermosa de Srila Prabhupada de cada verso. Entonces todo es muy, muy completo. Esto es por qué se da así, palabra por palabra en sánscrito, para dar esa, no cambio, ¿no? Para dar esa confirmación de este conocimiento confidencial. Entonces, allí, Arjuna, en el capítulo 11, está frente a Krishna, aceptando lo que Krishna le dice. Entonces, esta escritura, el Gita, es una suma y sustancia de todas las escrituras. Allí está contenido todo el conocimiento, toda la filosofía. ¿La filosofía qué es? La filosofía es la ciencia que nos da las explicaciones, las interpretaciones de lo que existe, absolutamente de la existencia total, o sea, de todo lo que existe, todas las cosas que existen en el universo. Entonces, allí aparece en esta filosofía hablando sobre el Señor Supremo, sobre la naturaleza, sobre el tiempo y sobre la acción. Entonces, sobre todas estas temáticas vamos a estar hablando, ¿sí? Para que ustedes tengan un contexto general. Entonces, el Bhagavad Gita, el Sumum Bunum, y este Bhagavad Gita era solamente relatado antes para los príncipes y reyes. O sea, este es un conocimiento al nivel de reyes, es un conocimiento elevado, ¿sí? Y muy confidencial. Y nosotros ahora tenemos la oportunidad, imagínate, en esta época, tener el chance de esto. Entonces, así es. Así, este conocimiento nos va a llevar a ascender, como cuando tú estás subiendo una escalera, ¿no? Vas subiendo. Y aquí Krishna explica un método donde puedes ser feliz. Él dice, tú también puedes ser feliz sin mí. No pasa nada, yo no me voy a molestar por eso. Y te da el método de cómo puedes ser feliz. Claro, es una felicidad temporal, ¿no? Es una felicidad de este mundo, pero él también lo enseña, ¿no? En el capítulo 18, él también dice, así pues, te he explicado un conocimiento más, el conocimiento más confidencial. Delibera y haz lo que tú quieras. Delibera significa que cuando tú lo recibes, entonces tú lo meditas, lo reflexionas, lo analizas y miras qué te sirve, qué quieres, qué aceptas, qué no. ¿Sí? Haz lo que tú quieras. Haz esto que te estoy diciendo o no lo hagas, no me voy a enojar contigo. ¿Sí? Pero te vas a dirigir, si no lo haces, te vas a dirigir por un camino falso. Como cuando tú tienes un hijo o una hija y le dices, haz por aquí, ¿sí? Y si no lo hace, pues está por el... Pero ahí está la instrucción, ahí está el manual. Entonces Krishna no necesita nada, Krishna lo tiene todo. Él no necesita las bendiciones, sin embargo, él las acepta. Entonces hay un pasatiempo con su maestro espiritual que se llama Sandipani Muni, ¿sí? Cuando él cumple, digamos, con los deberes como discípulo, entonces Sandipani Muni, por pedido de su esposa, este maestro espiritual le pide a Krishna que por favor le devuelva a sus hijos que han muerto. Entonces Krishna tiene un pasatiempo allí, él va al inframundo, habla con el señor Yamaraj, que es el superintendente de la muerte, y entonces él le dice, necesito estos muchachos. Y entonces el señor Yamaraj le dice, mi señor, pero tú sabes que es una ley natural, hay que morir. Dijo, sí, pero los necesito cumplirle a mi maestro. Y entonces, sí, tranquilo, no hay problema, Krishna. Pues imagínate, es Krishna el que le está pidiendo, el que da la vida y el que la quita.
Entonces él le lleva a los hijos a Sandipani Muni, y Sandipani Muni está tan feliz, y sobre todo su esposa, ¿no? La mamá, imagínate, que le trajeron a sus hijos muertos. Y entonces, ¿qué pasa allí? Que entonces el maestro espiritual le da sus bendiciones. Y esas son las bendiciones que nosotros necesitamos. Por eso el proceso en la ciencia del Bhakti Yoga es tener un maestro espiritual, una persona que da ese tipo de energía para favorecernos. Entonces hasta Krishna acepta estas bendiciones, ¿no? Y le da una bendición a Krishna que le dice que tus palabras, todo lo que tú digas, tus palabras siempre van a ser frescas. Por eso el Bhagavad Gita aparece hace 50 siglos y 33 años. Eso significa hace 5.033 años. Y sin embargo son frescas. ¿Sí? Porque él relata después de esta bendición el Bhagavad Gita. Entonces el Bhagavad Gita es para todas las épocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es la sanación personal. El Bhagavad Gita es como el círculo sanador. Entonces imagínense ustedes un círculo, ¿sí? Y en ese círculo está en el centro, están ustedes protegidos con Dios, están protegidos con su maestro. Pero en la medida que ustedes comienzan a tener acciones como medio dudosas, comienzan a salirse de ese círculo hacia el borde de ese círculo, hacia el borde. Imaginen un borde que hay, como un abismo, una caída, donde tú llegas allí, quedas hundido, anclado, no puedes salir. Entonces, cuando tú estás sobre esto, que te lleva a esto, tus acciones, tú tienes que saltar lo más fuerte con todas tus fuerzas hacia el centro para estar protegido. ¿Sí? Entonces, el Bhagavad Gita es este círculo sanador que te protege con el conocimiento, si tú tienes fe en él, si tú tienes amor por él, si tú lo crees, y entonces así se desarrolla. ¿Qué es la fe? La fe no es un aspecto religioso. La fe nace con nosotros y muere con nosotros. La fe está en tu corazón. La fe es errada. Errada es una personalidad, es la energía del amor. Pero la fe es también todo lo que tú crees. Si a ti te dan un plato de comida, entonces por fe tú la aceptas. Pero ese plato de comida puede tener algo dañado, ¿no? Puede tener veneno. O por ejemplo, ¿sí? Tú vas por un semáforo y el semáforo se pone en verde, pero tú tienes fe que tú vas a pasar en verde y que el que viene, que tiene el alto en rojo, va a parar. Es por pura fe, por pura confianza. Esta noche nos vamos a dormir con la fe de que mañana vamos a levantarnos y amanecer vivos. Es por pura fe, porque mucha gente no va a ser así. No sabemos si somos nosotros. Ahorita estamos aquí, mañana no sabemos. Entonces, por eso solo vivimos el presente, porque el futuro no sabemos si existe o no. Todo esto lo enseña Krishna aquí en el Bhagavad Gita. Entonces, así, de esta forma, lo que se presenta aquí en el Bhagavad Gita y con este curso es toda una escuela. Escuela viene del griego, que significa conversar, ocio, descanso. En la filosofía griega, antes la gente, eso era lo que hacía. Y el conocimiento era solo para los ricos, eran los únicos que podían filosofar. Por eso aparece Platón, Aristóteles y después ya otras personas se interesan por esto. Entonces, Krishna dice en el Gita, si no puedes pensar en mí, sígueme. Si no quieres seguirme, sigue los principios regulativos. Entonces, no me sigas a mí, ¿sí? O trabaja con devoción, o dame tus resultados, ¿sí? Entonces, él nos está poniendo en la medida del desarrollo de esto, que es lo que le está explicando a Arjuna en este momento, todas las posibilidades, pero las posibilidades siempre tienen una conexión con lo superior. Por eso vamos a ver las modalidades de la naturaleza material, que es el tema que sigue, donde nos tenemos que trascender la materia, trascender los conceptos materiales, trascender todo lo que hemos aprendido en este mundo material, desaprender muchas cosas del sistema que nos apegan, nos anclan aquí y no nos permiten ver la verdad. Entonces, ¿dónde está la verdad? En el Bhagavad Gita.
en el Bhagavad Gita. Está todo el sincretismo de lo que existe, ¿sí? Entonces, este es el rey del conocimiento. Lo más puro que existe está descrito en el Bhagavad Gita. Y tú mismo podrás percibirlo. Y como dice Krishna, y practícalo con alegría. ¿Sí? Entonces espero que ustedes se sientan muy alegres. ¿Sí? Una historia, esta historia del Bhagavad Gita se remonta a más de 120 millones de años. Imagínense eso. O sea, siempre ha existido. Solo que Krishna vino hace 5.033 años a contarla, ¿no? Entonces te remonta ¿a dónde? A la eternidad misma. Él viene para redimir a los infieles y para destruir a los impuros. ¿Sí? Entonces ese es uno de los aspectos del contexto general en que se desarrolla este Bhagavad Gita, para que nos demos cuenta la gran posibilidad, la gran misericordia que tenemos. ¿Sí? También, dentro de ese contexto, podríamos decir que esta posibilidad que tuvo Arjuna también es una posibilidad para nosotros. Entonces, la pregunta es, depende de nosotros cómo lo vamos a asumir dentro de nuestra vida práctica. Entonces, dentro de la descripción de la escena del Bhagavad Gita, se dice que el Bhagavad Gita aparece originalmente como uno de los episodios del Mahabharata. Es decir, hay escenas de todo este pasatiempo. Antes aparece el Bhagavad Gita, ¿sí? Y después sigue la escena en el Mahabharata. O sea que el Bhagavad Gita sucede en la historia del Mahabharata. Del Mahabharata. La historia épica sánscrita del mundo antiguo. El Mahabharata relata los sucesos que condujeron a la presente era de Kali. O sea, a partir de allí empieza esta era de Kali, que es conocida como la era de hierro, que tiene características como los malos entendidos, que son muy comunes en este mundo. Otra característica es la hipocresía y la riña. ¿Sí? Entonces fue al comienzo de esta era, unos 50 siglos atrás, cuando Krishna explicó el Bhagavad Gita a su devoto y amigo Arjuna. Su conversación, uno de los diálogos filosóficos y religiosos más sobresalientes de la historia que haya conocido la humanidad. Tuvo lugar inmediatamente antes del comienzo de una guerra, un gran conflicto fratricida entre 100 hijos, los 100 hijos de Dhritarashtra, el rey ciego, y en el lado oponente sus primos los Pándavas, los hijos de Pandu, el hermano de ese rey Dhritarashtra. Dhritarashtra y Pandu eran dos hermanos pertenecientes a la dinastía Kuru, que descendía del rey Bharata, un antiguo gobernante de la tierra, de cuyo nombre proviene la palabra Mahabharata, puesto que Dhritarashtra, el hermano mayor, nació ciego, el trono que de otro modo hubiera sido suyo pasó a su hermano menor Pandu. ¿Por qué? Porque él estaba inhabilitado, porque era ciego. Entonces no iba a poder desarrollar completamente o de la forma más idónea sus funciones como rey. ¿Ok? Entonces, cuando murió Pandu, que murió primero, joven aún, sus 5 hijos, Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula y Sahadeva, quedaron al cuidado de Dhritarashtra, quien por el momento tomó en realidad el puesto de rey. Así pues,
Los hijos de Dhritarashtra y los de Pandu crecieron en la misma casa real. Unos y otros recibieron entrenamiento en las artes militares con el experto maestro de armas Drona, se llamaba Drona, y consejo del venerado abuelo del clan de las familias, de estas dos dinastías de los Kurus y los Pándavas, el abuelo Bhisma. Pero los hijos de Dhritarashtra, sobre todo el mayor, Duryodhana, odiaban y envidiaban a los Pándavas. Esto ustedes conocen de esto, ¿cierto? De envidias entre las familias. Y el ciego, malintencionado de Dhritarashtra, quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu y solamente con la idea de tomar el poder y enriquecerse. Pero los hijos de Dhritarashtra, Duryodhana y el ciego, su padre malintencionado, quería que heredasen el reino sus propios hijos y no los de Pandu. De modo que Duryodhana, con el consentimiento de su papá Dhritarashtra, planeó matar a los jóvenes hijos de Pandu y solamente gracias a la cuidadosa protección de su tío Vidura y su primo Krishna, pudieron los Pándavas escapar a los muchos atentados que realizaron contra sus vidas. Ahora, Krishna no era un hombre corriente que había descendido de la tierra y estaba representando el papel del príncipe de una dinastía contemporánea. En ese papel, él era también el sobrino de la esposa de Pandu, que tenía el nombre de Kunti o Prita, la madre de los Pándavas, de modo que tanto en el papel de pariente como en el de defensor eterno de la religión, Krishna favorecía a los correctos hijos de Pandu y los protegía. ¿Cómo los protegía? A través de consejos, a través de apoyo, ¿sí? Frente a su otra familia. Al final, el astuto Duryodhana desafió a los Pándavas en el juego, en un juego de dados. El curso de aquella partida fatídica, Duryodhana y sus hermanos se apoderaron de Draupadi. ¿Quién era Draupadi? La esposa de los Pándavas, la casta y consagrada esposa de los Pándavas. Y de manera insultante trataron de desnudarla ante toda la asamblea de príncipes y reyes. La divina intervención de Krishna la salvó, pero el juego de dados que estaba manipulado privó a los Pándavas de su reino y les impuso un exilio de 13 años. Esa es la historia. Entonces, no jueguen a los dados ni a ningún juego de azar, ¿no? Por favor. Ese es uno de los principios que debemos llevar, ¿no? No comer ni carne, ni huevo, ni pescado para dar la misericordia. No juegos de azar, ¿sí? Se pierde la veracidad. La gente, me lo voy a ganar, me va a ganar la lotería, ¿no? Está en la ilusión, ¿sí? Y la gente que juega esto es como quemar los billetes con los que compran los billetes de la lotería, ¿sí? Siempre genera problemas, ¿no? No intoxicar el cuerpo, ¿sí? Para no perder la honestidad. El vicioso siempre está viendo a ver qué se roba para poder cubrir su vicio. Y el otro es que genera pureza. ¿Cómo es que es? No contaminar, no sexo ilícito. No sexo ilícito para mantener la pureza. Esos son los 4 principios. Entonces, en la historia dice, al regresar del exilio, los Pándavas reclamaron con derecho su reino a Duryodhana, el cual se negó rotundamente a entregarlo. Y la historia continúa cuando, comprometidos por su deber de príncipes a servir a la administración pública,
los Pándavas redujeron su petición a solamente 5 aldeas, que era lo que les contaba. Pero Duryodhana respondió con arrogancia que no les concedería terreno suficiente ni para clavar un alfiler. Hasta entonces los Pándavas habían sido tolerantes, pero ahora la guerra parecía inevitable. Mientras los príncipes del mundo se dividían poniéndose unos al lado de los hijos de Dhritarashtra y otro al lado de los Pándavas, Krishna aceptó personalmente el papel de mensajero de los hijos de Pandu y fue a la corte de Duryodhana a pedir la paz para evitar la guerra. Al ser rechazadas sus súplicas, la guerra fue irremediable. Ya Krishna dijo, no, esta gente ya no vale la pena. Y es lo mismo que nos pasa a nosotros, ¿no? A veces cometemos errores, después pedimos perdón y seguimos cometiendo los mismos errores. No hay corrección. ¿Eso qué quiere decir? Que sería una posición de sinvergüenzas, ¿sí? ¿Cómo es que dice el dicho? El que peca empata. El que reza peca empata. El que reza peca empata. Entonces esa posición de que yo puedo cometer el error, pedir perdón y seguirlo cometiendo, Krishna no. Por eso es que aquí ya Krishna dice no. Ya mucho rogarles la paz, mucho pedir y no es posible. Entonces los Pándavas, hombres de la más elevada estatura moral, reconocían a Krishna, ¿sí? Pero los impíos hijos de Dhritarashtra no. Con todo, Krishna se ofreció a participar en la guerra según el deseo de los contrincantes como era. Entonces, en un día, Krishna estaba acostado, descansando, y en ese momento llegó Duryodhana para verlo. Entonces le dijeron, si quiere, espérelo ahí en su aposento, en su cuarto, y cuando él se despierte, entonces lo va a atender. Y después llegó tardecito Arjuna y también estaba ahí. Y entonces cuando él se despertó, entonces, ¿en qué puedo servirles? Entonces Duryodhana dijo, bueno, él saludó muy efusivamente, ¿no? A los dos y saludó a Arjuna. Entonces Duryodhana dijo, pero yo llegué primero, entonces yo voy a hacer el primer pedido. Entonces, así, ¿qué quieres? Que tú participes en la guerra. Dijo, no, yo no puedo participar en la guerra. Pero lo que sí puedo hacer es ser el auriga, el conductor de un carro solamente, o puedo dar mi ejército. ¿Tú qué quieres? Entonces él pidió el ejército. Duryodhana pidió todos los ejércitos que eran como 12 grupos de ejércitos y estos millones de hombres para pelear con armas y con elefantes y con todo esto, ¿no? Pero Arjuna quiso quedarse con Krishna, porque el que está al lado de Krishna, pues lo tiene todo, tiene toda la protección, tiene la victoria, ¿sí? Krishna mismo es la victoria, es la personificación de la victoria, sino que a él no le gusta dársela a sí mismo, entonces se la da a sus amigos. En este caso se la da a Arjuna. Entonces todo el que está del bando de Krishna siempre va a ser glorificado, pero no es por el merecimiento del que está al lado de Krishna, sino es el merecimiento de Krishna, pero Krishna lo regala a sus amigos, a sus devotos. Así es él, así le gusta a él, ¿no? A él le gusta como cuando tú vas a una fiesta y entonces tú llevas a tu amiga o a tu hermana a la fiesta. Y si en la fiesta atienden muy bien a tu hermana, tú estás más feliz que te hubieran atendido a ti bien porque atendieron bien a tu amiga y tú quedaste bien con tu amiga o con tu hermana. ¿Sí? Así obra Krishna. Él está más feliz si los otros atienden o quieren o aman a sus devotos, a sus Vaishnavas, a sus amigos. Eso es así funciona, así es Krishna. Y así está escrito aquí en el Bhagavad Gita. Ustedes lo van a ir conociendo a medida que vamos entrando. Entonces, para terminar aquí la historia,
Krishna dijo que no lucharía personalmente, ¿no? Pero el que lo desease podía disponer del ejército de Krishna, mientras que los adversarios tendrían al propio Krishna como consejero y ayudante. Duryodhana, el genio político, se hizo con las fuerzas armadas de Krishna, pidió las fuerzas armadas de Krishna, mientras que los Pándavas se sentían muy satisfechos de tener a Krishna de su lado, así fuera él solito y no 1.000.000 de hombres. De este modo, Krishna fue el auriga de Arjuna, encargándose personalmente de conducir la cuadriga del legendario arquero Arjuna. Esto nos lleva al punto en el que comienza el Bhagavad Gita, con los 2 ejércitos formados y listos para el combate en el campo de batalla de Kurukshetra. Y Dhritarashtra, el rey ciego, preguntando ansiosamente a su secretario Sanjaya, ¿qué hicieron? ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que están diciendo? Entonces la escena del Gita está descrita en una forma breve, en una nota referente a la traducción y el comentario que encontramos en cada uno de los versos del Bhagavad Gita. La línea general que han seguido los traductores en estos libros del Bhagavad Gita ha sido tomado de muchas maneras, pero el Bhagavad Gita fidedigno es este que estamos estudiando, que es tal como es. ¿Sí? Todo el Bhagavad Gita tal como es único. También es único el que de este modo el Bhagavad Gita se vuelve totalmente consistente y comprensible para todos, puesto que Krishna es mismo el que explica el Gita. Y también es su objetivo final. Está indudablemente esta traducción que presenta esta gran escritura en verdaderos términos, mostrándonos la verdad absoluta. Entonces, nuevamente, bienvenidos al mundo del Bhagavad Gita. Jai Haribol. Jai. Bueno, entonces ahí estamos dentro del contexto, ¿cierto? Vamos, ¿alguna pregunta hasta aquí? Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a entrar a la temática. Entonces, el primer tema, después de todo esto, se llama las modalidades de la naturaleza material. ¿Ustedes están viendo ahí el compartir de pantalla? Sí, bravo. Sí. Sí, bravo. Sí, sí se ve. ¿Ahí ya lo ven en grande? ¿Lo ven completo bien? ¿Todo bien? No. Se ve pequeño. Sí. Pequeño. Pequeño. Raúl, dale ahí al lado de donde existe el zoom, ahí, eso donde tienes el clic, ahí. Aquí. Ahora sí. Muy bien. Ahí. Bueno. Entonces, para empezar las modalidades de la naturaleza material, tenemos que empezar con la primera palabra, que son modalidades. ¿Sí? ¿Quién me puede decir qué piensa que es el significado de modalidades? Reverencias, Prabhu, son los estilos o preferencias de alguna cosa. Como formas. ¿Estado de conciencia? Como formas. Ok, ¿qué más?
Tendencias, son como tendencias, Prabhu. Hare Krishna. Modalidades, tendencias. Visión. Ok. Ok. Entonces, modalidad viene de la palabra modo, como ustedes decían, o forma. ¿Sí? Es la forma en la que se vive, ¿no? Sí, es la forma de, Variantes. sí, la forma de ser, la forma de manifestarnos, ¿o no? O de manifestarse cualquier cosa. ¿Ok? Entonces, hay tipo, categorías o variantes de una cosa. Entonces, la modalidad es la manera de ser o incluso de expresarse. El término procede de modo que es la apariencia visible, un procedimiento o una forma. ¿Ok? Entonces recuerden, vamos a ver las modalidades de la naturaleza material. Entonces aquí ya tenemos modalidad, el término modalidad. Entonces la modalidad es la forma o la manera en que se expresa algo. En este caso, ¿qué? ¿Cómo se expresa la naturaleza dentro de estas formas? Modalidades de la naturaleza material. Y la otra palabrita sería naturaleza. ¿Qué significa naturaleza? Vendría a ser ¿Qué como le vivo. dice la palabra? Algo espontáneo. Lo que surge Naturaleza. del origen. Sí. Vida. Que surge del origen. ¿Okay? ¿Qué más? Vida. ¿Cualquier entidad viviente? Característica de la... Sí. Ok. Cualquier entidad viviente, yo digo. Que Sí, nace. la naturaleza viene de la palabra natural. Lo que es natural que puede existir. El conjunto de las cosas que existen en el mundo. O sea que se producen o modifican sin intervención del ser humano. Es un principio creador y organizador de todo lo que existe. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Esto significa, por ejemplo, ustedes ven la misma naturaleza, ¿sí? Las plantas, los árboles, los ríos, el aire, todo eso hace parte de la naturaleza. Está ahí en forma natural, presta un servicio. Es un conjunto de todas estas cosas. Existen para el mundo, producen algo, se modifican, cambian, ¿sí? Solitos. Y nos influencia. No necesitan. ¿Cómo dice Matani? Que nos influencia también. Que nos influencia, claro que sí. Y no solo nos influencia, también nos alimenta, nos da vida, nos manifiesta algo, ¿sí? Entonces, es el principio creador y organizador de todo lo que existe. La naturaleza es muy hermosa. Es una energía material que viene de lo divino. ¿Ok? Entonces tenemos modalidad de la naturaleza. Ahora vamos a ver. Muéstrame a ver aquí. Bueno, con respecto a las modalidades también podemos dar ejemplos. Es decir, para estar más claros. Por ejemplo, el producto es el mismo, pero se presenta en varias modalidades. Es decir, la modalidad de propagar el calor por medio de la transmisión molecular, por ejemplo, ¿sí? O el desarrollo de las nuevas tecnologías influirá en los diferentes países, en las formas de consumo cultural, en las modalidades de utilización del ocio, o la modalidad de 125 centímetros cúbicos. La nueva lotería sería una modalidad de juego totalmente diferente a las ya existentes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué modalidad viene de modo, de manera, de forma, de tipo, de categoría, de variante en muchas cosas de la vida, ¿no? ¿Ok? Ahí solamente como para aclarar. Ahora material, modalidad de la naturaleza material. ¿Qué les dice la palabra material? O materia. Es como lo que compone un cuerpo con las características
forma. Objetos. Sí. Lo corpóreo. Corpóreo que Objetos. tiene Corpóreo. peso. Ok. Que tiene forma, peso y Muy bien. forma, peso. Lo físico, lo palpable, lo táctil. Correcto, muy bien, muy inteligentes, muy buenas respuestas. Porque vean la conexión. Esa misma materia tiene también modalidades, o sea, tiene una expresión, tiene una forma. ¿Sí? Por eso la conexión de esta frase y de este concepto tan exacto, ¿no? Entonces, material. Sí, que es relacionado del materia relacionado con ella, de la naturaleza física, de la realidad, ¿sí? O relacionado con ella en contraposición a lo espiritual. Porque lo material no puede ser espiritual, lo espiritual no puede ser material, ¿correcto? Lo material es temporal, lo espiritual es eterno. Lo material es pasajero, o sea, existe, pero desaparece. Entonces, el peso material de un objeto, para explicarlo, el interés material, el valor material, el goce material, necesitamos más ayuda material, el autor material de los hechos no ha sido detenido. Estos son ejemplos, ¿no? Aún por la policía, ¿quiénes son los dueños materiales de la empresa? O sea, ¿qué es material? Es todo lo que ustedes dijeron, tangible, sensible, perceptible, que tiene ingredientes, que tiene componentes, que tiene materia. Que no es espiritual. Que es algo real, ustedes lo pueden ver, palpar, tocar, sentir, golpear, ¿ok? Tiene forma. Tiene forma, correcto. Tiene muchas formas de expresarse. Entonces, la misma naturaleza material tiene una forma, tiene una composición, tiene una estructura y puede ser perceptible. Podemos verla, tocarla, sentirla. ¿Sí? Bueno. ¿Que se puede Entonces, partir en elementos? ¿se puede partir en elementos? Sí, correcto, claro que sí. Claro que sí. Ahora, fuera de la naturaleza que ustedes conocen, ¿qué más puede ser material? Los planetas. Los planetas, ¿qué más? Algo que está muy cerca a ustedes. Nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo. El cuerpo del ser humano. Muy bien. Así es. El cuerpo del ser humano es material. ¿Por qué? Porque el cuerpo nace, se enferma, se envejece y muere. El cuerpo es burdo, es físico. Que el cuerpo es visible, se puede ver, tocar, tiene una anatomía precisa, es grueso, delgado, es tangible, lo percibimos con nuestros sentidos y es compacto, ¿no? Tiene carne, huesos, tiene una anatomía establecida o una forma precisa. ¿Quién estudia el cuerpo? La ciencia de la medicina, ¿no? Ok, y los componentes del cuerpo tienen los elementos que son tierra, agua, fuego, aire y éter. ¿Perfecto? ¿Hasta ahí estamos claros por dónde vamos? Sí. Es decir, estamos tratando de ver que la naturaleza material es parte de nuestra vida. Convivimos con ella, la sentimos, la palpamos, nos relacionamos con ella. La misma tierra nos provee los alimentos. Todos los días nos alimentamos de la tierra, de la madre naturaleza. Todos los días convivimos con otras personas. O sea, no es que la energía material es algo negativo. No, la energía material es algo real y muy positivo. Es un regalo
nuestro mismo cuerpo se puede trasladar, nos podemos caminar, podemos trabajar, podemos hacer muchas cosas. Entonces es muy valioso. Pero entonces en este contexto básico que empieza el Bhagavad Gita hablando de estos temas es para iniciar con las bases y decir, estamos en un contexto material, ¿ok? Convivimos con este contexto material. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Sí? ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, aquí nos damos cuenta, perdón, aquí, que en el caso del cuerpo, el cuerpo humano y la vida que lleva el humano, el mundo vive alrededor del cuerpo humano. Tenemos un contacto físico y en la práctica, ¿sí? Puede haber un desenfreno corporal burdo o físico, ¿sí? La simple presencia de un cuerpo significa que tiene una existencia. Entonces, poner al descubierto un nuevo significado que es el que nos entrega el yoga, el Bhakti Yoga, que es la ciencia del alma, que es la que nos presenta el Bhagavad Gita. Entonces, para que nos vamos poniendo en contexto, por eso es que estamos hablando del cuerpo, por eso es que estamos hablando de la materia, porque el objetivo es trascender ese concepto, trascender la materia. ¿Ok? Pero existen otros cuerpos, ¿no? El cuerpo sutil. ¿Cuál otro cuerpo? El burdo. El astral. El cuerpo burdo sería el mismo cuerpo físico, ¿no? ¿Cuál más? Mental. El cuerpo mental, muy bien. El cuerpo mental hace parte del cuerpo sutil. Emocional. ¿Cuáles son los elementos del cuerpo sutil? Mente, inteligencia y ego falso. Mente, inteligencia y ego, muy bien. Bueno, ahí ya estoy anotando las calificaciones, 10. Ahí me van quedando en las grabaciones para la nota. Muy buena participación, muchas gracias. Entonces, Cuerpo emocional. Cuerpo emocional también. ¿Cómo mata allí? Cuerpo emocional. Cuerpo emocional. Sí. Entonces nos damos cuenta que el alma, que es un cuerpo espiritual, viaja, cuando deja el cuerpo físico, viaja con el cuerpo sutil. Viaja con la mente, la inteligencia y el ego. ¿Sí? Y allí lleva un chip que se llama ¿cómo? Que va acompañado de esta y es la que nos manda hacia otros cuerpos o hacia otros mundos, sean Karma. mundos bajos, medios, ¿no? Sí, Tu kriti. Karma, el karma. No. La conciencia. La conciencia. Nosotros somos conciencia. Somos Brahman, somos espíritu, pero la conciencia es el chip que lleva toda la información de realmente quiénes somos, hasta el más mínimo pensamiento, en el momento de la muerte, en lo que uno piense, en lo que uno desee. La misma naturaleza, la misma ley de la naturaleza lo lleva hacia allá para cumplir tu deseo, porque la naturaleza es muy bondadosa, siempre quiere cumplir los deseos. Entonces tú no tienes ni un pelo más ni un pelo menos de lo que tú has pedido. Claro, no solamente el deseo, sino unido a las reacciones de tus acciones en esta vida y en vidas pasadas. ¿Ok? Pero esa es otra temática que vamos a ir viendo más adelante, que es el tema del alma, el tema de la reencarnación, para entender un concepto filosófico de explicación de todo lo que existe. ¿Ok? Pero entonces no voy a entrarme todavía en el tema de los otros tipos de cuerpos, ¿sí? Porque estamos ahora en las modalidades de la naturaleza material, pero sí los vamos a ver. No voy a entrarme en el otro tema que es el alma, porque después lo vamos a ver, pero se relacionan. Solo que aquí vamos a centrarnos en esta temática para que podamos ir entendiendo. Ok. Entonces, ustedes saben qué son las gunas.
guna es una palabra en sánscrito. ¿Qué significa? ¿Alguien sabe? Las cualidades. Sí, significa lo mismo que estamos estudiando. Sí, significa las modalidades. Las modalidades, exacto. Entonces las gunas son esas modalidades, que estas palabras en sánscrito. Entonces existen 3 gunas, 3 modalidades de la naturaleza material. Ok, pero antesito de entrar ahí, quisiera decirle que estos cuerpos físicos también son llamados koshas. Y ellas forman un conjunto de diferentes elementos que se influyen mutuamente y que interactúan como un todo. Es decir, esto significa que hay una correlación dentro de los diferentes elementos de nuestro cuerpo físico burdo. Y ese cuerpo está bajo la dirección también de esas 3 modalidades de la naturaleza material que son llamadas gunas. ¿Sí? Para que ustedes analicen lo que somos físicamente con respecto a la relación con las gunas. Sí, Madre Krishna Prema, adelante. Lo de los joyas, no me queda claro. Eso no... Ese es un término sánscrito que también significa cuerpo. ¿Sí? Koshas. Los cuerpos son llamados koshas con K. Con K. Koshas. Sí. Es. Son todos los cuerpos burdos. Son todos los cuerpos que existen, de hombres, de animales, de insectos, de peces, de todos los seres vivientes. Existen 8.400.000 clases de especies. De esos 8.400.000 clases de especies, 400.000 clases de especies son humanas. ¿Sí? Y nosotros hemos transmigrado por esas 8.400.000 clases de especies. ¿Sí? En diferentes cuerpos. Pero somos almas espirituales. El alma nunca muere y siempre ha existido. ¿Sí? En el Prabhu, sí, en yoga vemos mucho eso de los koshas, las 5 fundas. ¿Sí es lo mismo? Okay. Sí, podríamos decir que sí. Es el cuerpo físico que podemos entender como músculos, huesos y órganos, pero también es el cuerpo energético y los niveles de la mente, ¿no? Por ejemplo, si vemos un halo, ¿no? Pensemos, no sé, no exactamente el aura, pero sí el cuerpo el cuerpo físico le llaman Ananda Maya Kosha, ¿no? El cuerpo energético, que es el Vijnana Maya Kosha, que es como la intuición. El cuerpo mental es el Nanomaya Kosha, que es el cuerpo mental, ¿no? El Pranamaya Kosha, que es el cuerpo de la sabiduría y de la energía, y el Anamaya Kosha, que es el cuerpo de la dicha, del gozo. Entonces, ¿es lo mismo? ¿Sí es lo mismo? Perfecto. ¿Sí? Sí, aquí estamos más dirigidos a la parte inicial del kosha en el sentido del cuerpo físico material. ¿Sí? Ok. Claro, dentro del cuerpo físico material tú tienes, por ejemplo, el prana, que ahí tienes también la respiración para sostener el cuerpo físico, ¿no? Si no, no tendríamos esta circulación de la sangre, no tendríamos la vida, no tendríamos forma de mover. Pero en este caso, dentro de los diferentes significados de kosha o aplicaciones más bien, lo tomamos como dentro del cuerpo material, dentro del cuerpo burdo, que es nuestra temática. Pero sí todos van relacionados porque hacen parte de un conjunto de la misma existencia y todos se interactúan y se influyen, ¿sí? Son necesarios, ¿sí? Pero muy lindo tu aporte, ¿sí? Muy lindo para que está claro ahí. Entonces ahora dentro del mundo material, dentro de la naturaleza material, podemos ver, bueno, tomemos esta, que existe una palabra que se llama pavarga.
¿Cómo? Pavarga significa derrota, que esto Ya. es complacer los sentidos. Pa es como la formación de la espuma y va significa este cautiverio. También va con H, tiene otro significado que significa paliza. Y por último, ma, perdón, ahí es ga, quiere decir mritu o la muerte. El proceso de la conciencia de Krishna es apavarga. A significa ninguno y pavarga son los síntomas de este mundo material. Cuando se agrega la A significa que se cancela. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En conclusión, este pavarga significa que cuando estamos atados a la complacencia de nuestros sentidos, ¿cómo nace la complacencia de los sentidos? A través de los mismos sentidos que observan el objeto de los sentidos. Cuando alguien mira, por ejemplo, el cuerpo, la forma hermosa de un cuerpo del sexo opuesto, entonces esto va directamente a la hipófisis, que es al cerebro, esta información que está en todo el centro aquí de nuestra frente, y allí queda, como en el inconsciente. Después esto le va a generar unos deseos, o sea, querer complacer le va a generar esa necesidad de querer complacer ese contacto, ese disfrute, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que genera ese va? Es que significa aquí cautiverio, ¿sí? Que nos cautiva, es como una enredadera que nos ata, es una energía que nos jala y que nos abraza, nos aprieta y nos ancla a este mundo material. Por eso va la palabra va, que significa paliza. O sea, cuando estamos en la ilusión, ¿sí? Cuando no podemos ver la realidad, entonces estamos en pavarga. Es decir, estamos derrotados y rendidos a este mundo material por el anhelo de nuestros sentidos. Entonces, si ustedes ven las fotos ahí, ustedes pueden ver un tejido, ¿sí? Y en ese tejido que se ve como en un telar, pero también en un tejido que está aquí de mimbre, es más o menos así que funciona, ¿sí? La relación, ¿sí? Digámoslo así, la relación, el anclaje, la atadura que nos mantiene en este mundo material. Es decir, esto solo nos crea sufrimientos. En la medida que alguien, por decir alguien fuma, y cuando la persona deja de fumar, ya deja de ser esclavo de ese vicio. Las tarjetas de crédito, por ejemplo, generan esclavitud. Es la esclavitud moderna, ¿no? Es como estar atado, como en la época medieval o en la época donde los negros eran atados con grilletes en sus piernas. Ese tipo de esclavitud en la vida moderna se da a través de esos medios, ¿no? Hoy en día a través de las redes, los aparatos electrónicos, todas estas cosas, y muchas veces hacia conocimiento contaminante que daña la conciencia. Entonces, ¿qué es lo que está viendo la gente? Por eso aquí estamos ofreciendo el Bhagavad Gita para que haya otro tipo de información que sea de sanación, que sea de superación, que sea de volvernos mejores personas, más cariñosos, más amables, más amorosos, dentro de un proceso real, personal. Entonces, las gunas, ¿sí? Guna también significa atadura. Guna también significa cuerda o cordón. Gracias, Mate. Que amarra, ¿no? Entonces, imagínate un orfebre, él construye, tiene una cuerda y él comienza a tejer. ¿Cuál es el tejido de tu vida? ¿Qué estás tejiendo en tu vida? ¿Qué estás recibiendo? ¿Cuál es el conocimiento que qué conciencia estás generando? ¿Cómo se genera la conciencia? A través de lo que ves,
de lo que escuchas, de lo que hablas. Ese eres tú. Eso es, de todo lo que has recibido, toda la influencia. Todos los medios de comunicación son influencias. Muchas personas se centran en escuchar las noticias y viven estresadas porque mataron a este, mataron al otro. A la final no puede hacer nada y vive en un mundo de estrés y ese mundo de estrés emocionalmente le afecta y físicamente está enfermo. ¿Por qué está enfermo? Porque mantiene centrada su vida en problemas. Y los problemas generan más problemas, porque ya no son problemas solamente emocionales, sino que los problemas emocionales llevan a los problemas físicos. Entonces, el Bhagavad Gita nos está diciendo las gunas, todo tipo de ataduras, todo tipo de apegos. El apego a que mis hijos se fueron, al apego a que mi esposo se murió, el apego a que perdí este dinero, el apego a que esto solo genera sufrimiento. Entonces el Bhagavad Gita, cuando lo terminemos aquí, todos tenemos que terminar desapegados. El sufrimiento tiene que desaparecer. ¿Por qué? Porque la perspectiva de ese prisma ocular con el que tú ves tiene que ser diferente. Tienes que entender de que no pueden existir ataduras. Si hay ataduras, si hay apegos, hay sufrimiento. Si hay placeres, hay sufrimiento, porque son placeres materiales que están dentro de estas tres modalidades de la naturaleza material. ¿Por qué? Porque así funciona la naturaleza, porque así es el condicionamiento, porque así son las leyes. Entonces, por ejemplo, cuando el ser humano llega acá a este mundo, en ese mismo instante queda influenciado por esas energías que son las modalidades de la naturaleza material. ¿Qué quiere decir esto? En el momento en que encarna o llega a este mundo material, ya sus condiciones son diferentes por esas energías. Hay ciertas leyes naturales, por ejemplo, la ley de Newton, ¿no? La ley de la gravedad, ¿no? Que todo lo que tú tienes en alto y lo sueltas se cae, es inevitable que quede flotando. Es una ley natural de este mundo. Una ley natural de este mundo es de que existe una acción y una reacción. ¿Eso qué quiere decir? Que toda acción que tú haces va a tener una respuesta. Entonces, cuando algo nos pasa, es simplemente una respuesta a una historia anterior, a una causalidad de algo que sucedió antes, que tú no recuerdas o que desconoces de esta vida o de otra. Es algo natural, es una ley natural con la que tenemos que vivir. Una ley natural es este cuerpo. Este cuerpo, por ley natural, tiene que enfermarse y envejecerse. Es una de las clases de sufrimiento en este mundo. Pero si tú ya sabes que eso pasa, que todo el mundo se enferma y se envejece, ¿por qué sufres? Si tú eres consciente de esto, pues solo lo ves llegar, espera la vejez, porque todo el mundo envejece. O tú has visto a alguien que se mantiene siempre joven. Bueno, hoy en día hay muchas cremas y muchas cosas, ¿no? Pero de todas maneras la vejez llega, ¿sí? Porque las células se van acabando, el tiempo, la oxigenación, todo esto es un proceso natural. El hombre más rico del mundo se enferma y se envejece. La Miss Universo más hermosa se enferma y se envejece, ¿sí? La otra clase de sufrimiento, que también es una ley natural, estar en estos mundos, ya estamos expuestos a esto, es por la naturaleza. A cualquier momento hay un temblor, un terremoto, un sismo, un tsunami, todas estas cosas. Entonces, cuando llegan, pues no nos debemos de alterar por eso, porque ya sabemos que esto existe, que ya estamos expuestos a esto por estar en este mundo. Y la tercera clase de sufrimiento es por seres vivientes. Todos la hemos vivido, ¿cierto? Cuando alguien nos ofende, otro nos regaña, otro nos maltrata, alguien nos serrucha el piso en el trabajo, alguien nos roba, un perro nos muerde, un insecto nos pica, sufrimiento por seres vivientes. Es natural. Entonces, si te llega, ¿por qué hemos de sufrir? Ya estamos expuestos. Expuestos quiere decir que estamos ahí, ¿sí?
Estamos ahí expuestos, estamos a que esto puede llegar. Por eso Krishna dice en el Bhagavad Gita, la aparición temporal de la felicidad y la aflicción son como las estaciones del invierno y del verano. Así como llegan, se van. Y todo depende de la percepción de los sentidos. O sea, depende de cómo tú lo asumes, de cómo tú lo recibes. Por eso es que a alguien le dicen algo y se siente tocado en su ego falso, claro, y entonces se pelea. Pero a otro le pueden decir todo eso y no se pelea. ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia? La percepción en que está recibiendo las cosas. Entonces, a la final, muchas personas hacen cosas mal o hacen embarradas. Puede ser porque están estresados, puede ser por su edad, puede ser por despistados, puede ser por lo que sea. Todo lo podemos hacer. Puede ser no malintencionado, ¿sí? Pero entonces nosotros no nos peleamos. Simplemente omitimos eso. Eso quiere decir, no aceptamos el regalito. Entonces, para terminar ya la clase del día de hoy, les dejo con un pasatiempo. Es una historia de un gran samurái. Ese samurái tuvo una vida de mucho éxito, ¿sí? Tuvo una vida de mucho éxito en su profesión como samurái, como guerrero. Y él envejeció porque él estaba aplicado a esta ley natural de la materia, de las tres modalidades de la naturaleza material también. Y él tenía a sus discípulos y de pronto llegó a él un samurái muy fuerte, muy joven, y entonces quería pelear con él y ganarle para poder tener el éxito del otro. Es decir, si le gano, entonces me llevo toda la fama del otro, ahora yo soy más fuerte, soy más famoso y todo esto. Entonces lo retó a la plazueleta del pueblo y que fuera allá, y el samurái viejo le aceptó. Y fueron allá y todo el pueblo vino y los discípulos y estaban rodeados de toda la gente para la pelea. Entonces, ¿qué hizo el rey viejo? El samurái viejo se sentó en forma de loto ahí y se quedó ahí quieto. Y entonces el otro samurái lo insultaba, lo ofendía para que él le diera su primer golpe y entonces saber cómo peleaba y pues por darle ese derecho, ese es el derecho de los que tienen mayor edad, dan el primer golpe. Entonces, él nunca contestó a esto y simplemente se quedó en meditación y el otro lo insultaba, lo escupía, le decía malas palabras y todo para que se pusiera bravo y pudiera pelear. Y él nunca peleó. El otro se cansó, llegó la noche y se fue. Pero los discípulos estaban ofendidos, se sentían indignados, que cómo era que le habían hecho eso a su maestro, ¿no? Su maestro, imagínense. Y entonces le dijeron, mi señor, pero tú ¿por qué no te defendiste frente a todas esas cosas y todo? Entonces el maestro les dijo, si tú me das un regalo a mí y yo no te lo acepto, ¿quién se queda con el regalo? ¿Quién se queda? ¿Quién lo generó? Él mismo. Correcto. El que lo está entregando. El que lo está entregando. Entonces en el Bhagavad Gita aprendemos esto, ¿sí? A no aceptar regalitos. Porque en la vida ustedes todos los días pueden tener regalitos. Todos podemos tener regalitos, ¿no? Pero ¿qué regalitos aceptamos y qué no? Y esto es muy liberador, muy sanador, ¿sí? Porque nos evita un montón de problemas. Nosotros tenemos que liberarnos de resentimientos y de cosas para salir de este mundo, para poder trascender a este mundo. Si no es así, tenemos que volver aquí y por eso llevamos más de 8.400.000 clases de vida dando vuelta aquí, ¿no? Dentro de esas 400.000 clases de vida humana, por eso vemos unos más oscuritos, unos más claritos, unos alticos, unos bajitos, unos de pelo así, de pelo asá, de todas las formas, ¿no? Y todas son hermosas, ¿sí? Entonces, si queremos salir de aquí, tenemos que salir liberados con la energía ¿del qué? Para salir liberados de este mundo necesitamos la energía del amor. Amor. Del amor, la energía del amor. El amor verdadero, el amor significa perdón, el amor significa sanación, el amor significa lindas relaciones, el amor significa ver lo positivo, ver más allá. Como cuando tú vas conduciendo, ¿no? Tú vas conduciendo, vas manejando y entonces tú vas mirando hacia adelante qué hay.
Vas mirando allá que está el semáforo en rojo, que hay otro carro más allá. Tú estás teniendo una perspectiva. La vida es eso, trascender, ir más allá de lo que simple tienes ahí, ¿sí? Entonces, aquí en el Bhagavad Gita significa que el Bhagavad Gita nos va a quitar la cortina. Hagan de cuenta que ustedes están frente a una ventana y hay una cortina, hay un velo que no les deja ver más allá. Tienen que correrla, quitarla, abrirla y mirar hacia allá para poder ver qué es lo que hay. O como cuando ustedes están frente al espejo, ¿no? Que se quieren poner bonitos y arreglados y vamos para la fiesta o la reunión, lo que sea, ¿no? Pero si ese espejo está todo sucio, está empolvado, pues no te vas a poder ver, ¿no? ¿Qué hay que hacer? Hay que limpiarlo, claro, lo limpiamos. Entonces necesitamos limpiar nuestro corazón. ¿Y con qué se limpia ese corazón? Con la energía del amor. Del amor. Entonces, que fluya el amor en nosotros, en nuestro corazón. Siempre, siempre, antes de hablar, antes de contestar, siempre inúndese de amor. Y ahí van a encontrar la respuesta de lo que deben hacer. ¿Sí? La energía del amor es la energía que mantiene estos universos. La energía del amor es el que ha creado estos universos. Estos universos flotan en el aire. Qué poder, ¿no? Es una energía fabulosa. Y esa energía del amor está en tu corazón. Cada uno de ustedes, como almas espirituales, son una bomba atómica de amor. Pero tienes que desarrollarlo. Tienes que descubrirlo. Y esto lo puedes descubrir ¿con qué? Krishna. Con Krishna. Con Krishna. Con el estudio del Bhagavad Gita, porque el estudio del Bhagavad Gita, ahí está Krishna, es Krishna mismo. Muy bien. Entonces, yo creo que dejamos aquí. Disculpen que siempre me extiendo. ¿Alguna pregunta? Si no, vamos cerrando. Yo quería decir algo que a mí me gusta mucho decir bueno, a los alumnos que son chiquitos, ¿no? O a los chicos de prepa, les digo siempre, ¿cuál es lo opuesto al amor? Y pues muchos dicen el enojo, la furia, y así les digo, no, lo contrario es el miedo. Es el miedo. Entonces, cuando nosotros pensamos, ay, voy a responderle, no sé, a mi mamá, ¿no? Porque son chicos pequeños, ¿no? Les digo, ok, ¿por qué lo vas a responder? Porque me hizo enojar. ¿Por qué? ¿Por el ego? Sí, ¿por qué me hace esto? Entonces eso es desde el miedo. Entonces es como pensar en eso todo el tiempo. Voy a responder, pero ¿desde el amor o desde el miedo? ¿Desde el amor o desde el miedo? Todo el tiempo. Eso me gusta mucho porque es fácil ¿no? De pensar todo el tiempo. Así es, Matayi, totalmente de acuerdo. El miedo no nos permite llegar al amor. El miedo nos roba el amor. El miedo nos aferra a este mundo. El miedo nos genera apegos. El miedo no nos permite tener la verdad. El miedo genera sufrimiento. Y el miedo es de lo que nos tenemos que liberar. Entonces, con el estudio del Gita tenemos que liberarnos del miedo, pero también de la ira, también de los apegos, también de los celos, también de las envidias, de los odios, de los resentimientos. Hemos escuchado en esta vida tantas historias y nuestra propia vida de tantas vidas y nos damos cuenta que hasta las mismas malas situaciones o vivencias desde la infancia son solo para aprender. O sea, a la final nada es negativo, ni nada pasa porque sí, es porque tiene que pasar, pero todo viene como un aprendizaje y es tan perfecto porque a cada uno le llega lo que le tiene que llegar. Y a ustedes hoy, ayer y este resto de curso les seguirá llegando el Bhagavad Gita. Muchas gracias. Feliz noche para todos. Bendiciones. Un abrazo del alma.
Radhe, Chao, radhe. Prabhu Chaitanya Gracias, Nityananda. maestro. Haribol. Bonita noche. Haribol. Haribol. Gracias, profesor. Gracias. Radhe, radhe. Radhe, radhe. Ay, Radhe, radhe. realmente. Haribol. Haribol. Chao, Enu. Chao, Kaveri, ki jai.